De mercados de Factum para hablarnos de este estudio sobre los millennials uruguayos en particular. ¿Cómo andás? Buen día, Germán? ¿cómo están? Bien, bárbaro. Gusto recibirte. Igualmente. Todo llega 20 años después, pero no, la generación de millennials coincide con lo que pasó en el resto del mundo. Bueno, ¿cómo surge este estudio? Bueno, este estudio fue realizado por Factum entre abril-mayo de este año a instancias de la Asociación Española que bueno, quiso hacer una encuesta para conocer mejor las actitudes, comprender mejor a sus afiliados más jóvenes y también a sus empleados y bueno, poder activar para realizar mejores acciones con ese segmento y también para conocer un poco las diferencias con respecto a otras generaciones. Es decir, fue el primer estudio de millennials que se hizo aquí en Uruguay, pero en realidad para poder estudiar a los millennials hay que poder estudiar también a las otras generaciones para ver un poco en qué se diferencian y bueno, esas eran unas de nuestras preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las características específicas de los millennials en comparación con otras generaciones? Pero además de eso, tratar de identificar cuáles de esas características que son específicas de los millennials en realidad se deben al hecho de pertenecer a una generación y no al hecho de ser jóvenes. Y en ese eje de entre generación y ciclo de vida fue donde realizamos la mayor parte de las interpretaciones, ¿no? Y para ser claros con respecto a esta definición de generación y ciclo de vida, la definición de generación es uno pertenece a una generación durante toda la vida, ¿no? Cuando es niño, cuando es joven, cuando es adulto, cuando es viejo. Pero luego, en realidad, el ciclo de vida es una etapa muy específica de la juventud que después pasa. Entonces, ¿cuál de esas actitudes, características de comportamiento están relacionadas con el hecho de ser jóvenes y cuáles en realidad son específicas de los millennials por haber nacido y crecido en un momento específico? Uno puede nacer una generación pero tener actitudes, conductas de otras generaciones. Bueno, Jaime, esa es súper interesante la pregunta porque es uno de los temas y una de las hipótesis que queríamos contrastar. A ver, ¿las generaciones existen en sí mismas? Es una convención. El género por ahí o el sexo es como más claro identificar o forma parte de la autoidentificación y por ahí en realidad cada vez que lo preguntamos la gente tiene una respuesta para eso. Pero con la generación no tanto y muchas veces nosotros tomamos definiciones culturales que vienen del norte y que están estructuradas con respecto específicamente a las generaciones con aspectos que tienen que ver con la historia demográfica de Europa y de los Estados Unidos. Claro. Entonces, este tipo de definiciones como los baby boomers, por ejemplo. Como los baby boomers y como la generación X. De hecho, es súper interesante que nosotras le preguntamos, una de nuestras hipótesis era que los millennials se iban a autoidentificar más como millennials que las generaciones anteriores con sus respectivos nombres, porque se sabe, se conoce, se habla. Hay una expansión cultural mucho más grande y gracias a la globalización eso está presente en todo lo que hablamos, tanto desde un punto de vista de... Y además hay un quiebre allí, ¿no? Muy importante. Bueno, se supone que hay un quiebre muy importante y esa era una de las hipótesis que queríamos poner a prueba. Todo esto que se dice acerca de los millennials. Es real. ¿Es real? ¿Ocurre acá en Uruguay? ¿Aplica aquí? Porque muchas veces adoptamos esas definiciones de otros estudios científicos que se han realizado, pero para otras poblaciones. Entonces necesitamos validarlo para Uruguay, ¿no? Para el caso de Montevideo y área metropolitana, que es de donde realizamos la encuesta. Bien. Ahora, la delimitación refiere a años específicos, ¿no? De tal edad a tal edad, son esta generación, hasta los 34 años son millennials, hasta los 54 creo que decía son 53, 54 generación X. Pero, ¿quién delimita esos años o a qué responde esa línea que se traza allí? Justamente ese era otro de los problemas, porque cuando empezamos la investigación teníamos la idea de que había un consenso mucho más firme acerca de cuáles eran los puntos de inicio y de final de las generaciones. Y de hecho, como vienen justamente por lo que les comentaba, ¿no? De la historia demográfica del norte y en muchos sentidos se originaron las denominaciones en base a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con los baby boomers, ¿no? Cuando vuelven de la guerra y empieza una explosión demográfica. Que no pasó acá, en realidad los uruguayos no vivieron ese tipo de... Que no hubo esa clase de expansión demográfica, ciertamente. Entonces, en realidad no hay líneas de corte muy claramente consensuadas. Entonces, hay algunos autores que dicen que empieza de 40 a 60 los baby boomers, de 60 al 80 y del 80 al 2000. Nosotros tomamos la definición más convencional que existe, que es la de 1945 a 1964, el nacimiento de los baby boomers, del 65 al 84
el nacimiento de la generación X y del 85 en adelante. De hecho, del 85 al 2005. La generación Pues tendría... están los centennials también. Exactamente. ¿Y qué tanto se autoidentifican estas generaciones con estos rótulos que estábamos hablando? Bueno, esa era la primera pregunta, ¿no? Justamente esa hipótesis que queríamos poner a prueba. Ni que hablar que hay una mayor autoidentificación de los millennials como millennials que las generaciones anteriores, y eso lo notamos cuando le preguntábamos a las personas, ¿conoce el nombre que se le asigna generalmente a su generación? Le preguntábamos de forma espontánea y después de forma guiada. Es decir, le preguntábamos, ¿cuál de estos nombres considera que se le asigna a su generación? Y entre todos los que le preguntábamos de forma espontánea y guiada, entre los millennials ese porcentaje alcanzaba el 29%, casi 3 de cada 10. Sí. Mientras que en el caso de la generación X, ese nivel llegaba al 18%, y en el caso de los baby A medida que vamos boomers, para atrás, cada vez menos. cada vez menos, 3%. De hecho, creo que el nombre generación X de alguna forma ya se conocía bastante. Sí, pero es gracias a la literatura y al cine, porque hay un libro famoso que se llama La Generación X, Claro. y después a través de las películas, de algunas películas, no se trataba masivamente el tema. Es cierto, y también en realidad justamente estaba muy asociado a fenómenos culturales que por ahí estaban ocurriendo en Estados Unidos en los años Exacto. 80. Bueno, la generación X es claramente... En la película Reality Bites, que se Exacto. tradujo como Generación X, con Winona Ryder, que es un peliculón, aparecían muchos de esos problemas que acá eran extraterrestres para nosotros. Exactamente. Tal cual. ¿no? Lo que pasa es que vino la globalización y con ella... Acortó todos los caminos. No, después la integración de las comunicaciones y eso es lo que ha transformado a los jóvenes del mundo en algo mucho más parecido, si se quiere, hoy por hoy, ¿no? Pero si te parece, lo que podemos hacer es avanzar y ver Bárbaro. cuáles son, por ejemplo, los conceptos de los millennials, para tomar una de ellas. Bien. Es decir, los que están entre el 85 y el 2004, hoy tienen entre 33 y 14, esos conceptos con los cuales se definen, sienten que se definen. Bien, les preguntamos a todas las generaciones, a las personas de todas las generaciones, ¿con qué palabras definirías a tu propia generación? Y hubo resultados súper interesantes. En el caso de los millennials, la tecnología ocupó un lugar central y excluyente en las propias claro. definiciones. Y esas definiciones en torno a la tecnología también estaban asociadas obviamente con Internet y con la comunicación. Y uno de los temas más importantes de la caracterización de los millennials, además de lo que dijeron, fue lo que no dijeron. Las generaciones anteriores tenían un componente político fuerte en la identificación de su propia generación. Aparecían palabras como revolución, democracia, otro tipo de concepto momento más histórico, político. tal. Claro. Izquierda, derecha. Entre los baby boomers aparecía muy fuertemente y central, no con la misma fuerza que aparecía la tecnología, pero con una definición central, la dictadura. Claro. Claro. La dictadura, la represión y... Sin embargo, ahí aparecía la palabra luchadora chiquita, ¿no? Una generación luchadora estaba en chiquito. Diminuta, sí, justamente, bueno. Y había como 3 ejes en torno a la definición de los baby boomers. La dictadura, la idea de la revolución, la idea de hippie y asociado a valores culturales de la música y de la cultura, Claro. y la rebeldía. Y en el caso de la generación X aparecía también fuertemente la política bajo el concepto de transición. La idea de transición hacia la democracia y algunas ideas interesantes que me llamaron la atención para una generación a la que pertenezco y no considero que seamos tan viejos, pero que se definía como una educación, una generación educada, con valores y respeto, ¿no? Un poco capaz que haciendo alusión en realidad a la siguiente generación, Sí. ¿no? Bueno, es parte de nuestros postulados en función de la generación siguiente. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, en el caso de los millennials no aparecía una idea como de rebeldía muy fuertemente aparece una marcada. identificación más individual, ¿no? Veía ahí individualidad, egoísmo, es decir, paso a identificarme a partir de mí más que a partir del mundo, Y digamos. nos llamaba la atención lo autocrítico que resultaron ser los millennials en sus propias definiciones generacionales, ¿no? De adaptados, políticamente correctos, individualistas, egoístas, aspectos como muy autocríticos de la propia generación. También descubrieron características que se atribuyen, ¿no? Con respecto a las posturas sobre el mundo, cómo se posicionan respecto a la diversidad de género y a otros temas. Vemos una placa a propósito de estas características. ¿Qué arrojó este trabajo? Bien, bueno, le indagamos acerca de una serie de actitudes muy amplias y le preguntábamos a las distintas generaciones, ¿cuál esta actitud? Y le mostrábamos cada una de esas, ¿no? Por ejemplo, la primera que aparece, el respeto a la diversidad sexual. Le preguntábamos, ¿esta actitud te parece que es más característica de tu generación, de la generación anterior o de la generación siguiente a la tuya? Y encontramos que había un conjunto de actitudes que en el gráfico aparecen en blanco, sobre las cuales había un consenso fuerte
de todas las generaciones atribuírsela a las generaciones más jóvenes y de los millennials atribuyéndoselo a sí mismas. Así mismos. Mirá. Ejemplo, el consumo de marihuana, que es algo entre lo que se destaca de... Exactamente, del- bueno, más el consumo de millennial marihuana. atribuyéndoselo, ¿no? Y después, 3 actitudes de respeto a la diversidad sobre las cuales existe una idea por parte de los millennials que les pertenece a ellos, ¿no? Que era la diversidad sexual, el respeto a los movimientos de género y del feminismo y el respeto a la diversidad étnica. Y por otra parte, una serie de conjuntos que en el gráfico aparecen en rojo, sobre la cual también había un consenso pero inverso. Los millennials y la generación que se lo atribuían a las generaciones anteriores Sí. y los baby boomers se lo atribuían más a sí mismos, ¿no? Y ahí está el tiempo dedicado al trabajo, el compromiso con el trabajo, el consumo de tabaco y el compromiso con la política, el ¿no? La compromiso, militancia. justamente Ahora, el lo que... compromiso con la política aparece por allá abajo. Exacto, para los millennials sí, justamente, y se corresponde con la autoidentificación que Claro. realizan. Y, bueno, el aspecto de la consideración de una alimentación más saludable, ¿no? Como que no les pertenece. Hablando de lo saludable y no saludable, también hicieron una pregunta respecto a esos consumos menos saludables, como puede ser la marihuana, el tabaco, el alcohol y también los refrescos azucarados, que me parece muy interesante que lo hayan incluido en la consideración. Y los resultados que arroja también son interesantes en cuanto a algunas diferencias, Son ¿no? interesantes y en algunos sentidos son sorprendentes y bueno, un poco también en este eje de generación y ciclo de vida tratábamos de identificar a qué se debe, ¿no? En primer término, bueno, el consumo de marihuana es mayor, efectivamente. Le preguntamos en los últimos 7 días si consumió o no consumió realizó alguno de estos consumos. Y el consumo de marihuana efectivamente es mayor entre los millennials, pero es como muy fácil caer en el etiquetado o en el estigma, ¿no? Son la generación que fuma marihuana. En ¿Cuánto realidad, tendrá que ver con la juventud un eso, porcentaje no? bastante bajo en realidad, 14% si nos ponemos a pensar. Es la generación que fuma más, pero en realidad es 1 de cada 7. Y es la que tiene más tiempo para dedicar a esta cosa, digamos, ¿no? Es más difícil después de los 30 y pico. Podría ser, aunque nosotros identificamos que hay un componente fuerte generacional, no tanto de ciclo de vida Bien, en esto, bien, que eso tiene que ver con la apertura Con que cultural. ya no se demoniza tanto en la sustancia Totalmente. también. Hay Pero una lo de los apertura refrescos cultural. llamó la atención Sí, porque, tal cual. claro, uno tendería a pensar que cada vez se demonizan más los refrescos azucarados en las nuevas generaciones y, sin embargo, los millennials consumen un montón de refrescos azucarados. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con el ciclo de vida, más que con la generación, ¿no? En realidad, al mismo tiempo, claro, yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos... Yo cuando era chico, en mi casa había refresco, por no nombrar a nadie. Un refresco el domingo. ¿no? ¿Qué domingo? ¿El día del cumpleaños? El día del cumpleaños. Un En mi día casa había los domingos. Una coca ahí. Y tomabas un poquito ¿Qué así. cumpleaños hoy? Los vasitos eran hasta más Pasa chicos. que también la publicidad cambió y los mensajes han cambiado. Es verdad. Justamente porque En esa trabajan línea. con encuestas como estas. Sí, Claro. sí, por supuesto, han cambiado y ha crecido, ha aumentado el consumo y es un tipo de consumo en el cual evidentemente empieza a haber más cuidado cuando la gente empieza a crecer y empieza, bueno, a venir Los la problemas de recomendación salud, médica. son las nanas. Claro. Bueno, pero tenemos... Bájale a la sal, bájale al Sí, azúcar. tenemos como sociedad, más allá de las bromas, un problema con la obesidad infantil, ¿no? Sí. Que probablemente por acá pasa parte de la explicación. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros, Un Germán. gusto, gracias por la invitación. Gracias. Germán Barros, de Factum, gerente de investigación de mercados, pasaba por Desayunos Informales. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta ahora.